Después de levantarse las rodillas, le abramos nuestras Biblias y vayamos a Juan capítulo 14. ¿A dónde vamos? Juan capítulo 14, y miremos el verso 6 de Juan 14. Padre, en el nombre de Cristo oramos, aliméntanos con el pan de la panadería del cielo, pan que has puesto sobre la mesa. ¿Hay algo en este mensaje para cada persona aquí? También aquellos en línea, salvados para servir internacional. Aliméntanos mientras oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 14:6, leamos lo que dice allí. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y dónde está el camino basado en Salmo 77:13? En el santuario. Leámoslo. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Quién es un Dios tan grande como nuestro Dios? Miremos en Éxodo 25:8. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora en Éxodo 25, también el santuario, pues el camino va a ser encontrado en el santuario. Y ahora en Éxodo 25:8, ¿qué es lo que Dios le dijo a Moisés? Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Verso 9, conforme a lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Que me hagan un santuario para que yo, ¿qué? Para que yo habite entre ellos. ¿Y cuál es el asunto que nos separa de Dios? El pecado. Y entonces en el santuario Dios nos muestra de cómo quiere remover el pecado de nosotros los pecadores y salvarnos. ¿Y qué estaba colocado en el santuario, en el tabernáculo, en los servicios diarios? Dios nos quiere enseñar que estas son lecciones para nosotros, para que podamos ser perfectos en el carácter. El templo es lo que hacían en el templo es lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Dice en 1 Corintios 6:20, dice que glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, los cuales son de Dios. Entonces lo que se hacía en el santuario es lo que Él quiere que se haga en nosotros. Y la segunda aplicación, que es lo que Dios quiere hacer en la iglesia para recibir a Dios. Entonces, Éxodo 40, lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar en breve el mensaje del santuario. Y vamos a ver un evento específico que sucedió que tiene que ver con nuestra salvación. Vayamos a Éxodo 40. Cuando el santuario fue completado en su construcción, cuando Moisés lo completó, la Biblia dice que la gloria de Dios llenó el templo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Cuando finalizó el templo, Dios llenó el templo. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios colocar en nosotros? La gloria de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 27, verso 28. La Biblia dice que este es el misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarse perfecto en Cristo. Éxodo 40, verso 33. La Biblia nos dice, estamos allí. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio. Y miremos las siguientes palabras. Dice, y así acabó Moisés la obra. Y cuando el trabajo del santuario fue terminado, ¿qué pasó en el verso 34?
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de la congregación y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? ¿No quiere Dios terminar el trabajo de redención en nosotros? Tengamos en Éxodo 40 y vayamos a Juan capítulo 4. Es una rápida referencia, Juan 4, y miremos lo que la palabra dice en Juan 4 y miremos el verso 34. ¿Están allí? Jesús los dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y qué? Y que acabe su obra. Volvamos de nuevo a Éxodo 40. Entonces, cuando el trabajo fue finalizado en el tabernáculo literal, ¿qué pasó? La gloria de Jehová llenó el templo. Significa que cuando el plan de salvación esté completado en nosotros, cuando nosotros hayamos dejado de pecar para siempre, ¿qué es lo que Dios va a hacer en nosotros? ¿Con qué nos va a llenar? Pues con la gloria de Dios. Miremos el verso Éxodo 40 y 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de la congregación y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Verso 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la congregación. ¿Por qué? Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Entonces, cuando el trabajo es completado en nosotros, que lo que hizo Dios en el tabernáculo literal, en el templo literal, es lo que Él quiere hacer en nosotros. Si es esto claro, digan amén. ¿Y cuál es esto? ¿Y qué es esto? Pues llenarse, que nos llene con su gloria, con su carácter, con su presencia. Vayamos a Romanos capítulo 8. La Biblia nos dice en el verso 30, y a los que predestinó, a estos también, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí están los pasos. Vayamos Romanos 8, verso 30. Volvamos a leer Romanos 8, 30. Y a los que predestinó, a estos también ¿qué? También llamó. ¿Cuál es el primer paso? Pues el llamado. Este es el primer paso de la salvación. ¿Nosotros iniciamos la salvación? No, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace por nosotros? Dice, también llamó, y a los que llamó, a ellos también justificó, y a los que justificó, a ellos también glorificó. ¿Y qué significa justificar? Significa ser perdonado. ¿Y qué es lo que Dios nos está llamando a hacer? ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? ¿Qué debemos hacer para ser declarados justos? Confesar nuestros pecados. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando hoy, septiembre 8, a hacer? Confesar nuestros pecados. Él nos convence de pecado y nos llama para que confesemos nuestros pecados. Y cuando confesemos nuestros pecados, significa que respondemos al llamado. ¿Qué necesitamos hacer? Somos justificados, somos perdonados. ¿Qué pasa después? Entonces después nos glorifica. En el verso 30, en la parte final, y a los que justificó, a estos también que también glorificó. Muy bien. Mensajes selectos, tomo 1, página 389, párrafo 2. La escritura citada es Romanos 8, 29, 30. Ya lo acabamos de leer. Dice, en las letras azules, el llamamiento y la justificación no son una y la misma cosa. El llamamiento acuérdense, el llamamiento y la justificación no son una y la misma cosa. Amigos, necesitamos entender esto, porque aquí en Salvados para Servir no enseñamos religiones que no son. Dice, el llamamiento es la atracción del pecador hacia Cristo y es una obra efectuada en el corazón por el Espíritu Santo, que convence de pecado e invita
al arrepentimiento. Cristo no está haciendo una invitación para que nos arrepintamos. Nosotros, ¿qué pasa si nosotros no aceptamos? Letras rojas. Muchos se confunden en cuanto a lo que constituyen los primeros pasos en la obra de la salvación. ¿Y cuál es el primer paso? Dice, el arrepentimiento es una obra que debe hacerse por sí mismo, hacerse por sí mismo el pecador a fin de que pueda ir a Cristo. Piensan que el pecador por sí mismo debe procurar capacitarse para obtener la bendición de la gracia de Dios. Pero si bien es cierto que el arrepentimiento debe preceder al perdón, pues solo es aceptable ante Dios el quebrantado y contrito de corazón. Sin embargo, el pecador no puede producir por sí mismo el arrepentimiento, ni puede prepararse para ir a Cristo. A menos que se arrepienta el pecador, no puede ser perdonado. Pero la cuestión a decidir es si el arrepentimiento es obra del pecador o es una dádiva de Cristo, ¿o qué? O es una dádiva de Cristo. Pongan por favor esta escritura, Hechos capítulo 5, verso 30, verso 31. Dice que el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, el cual vosotros matasteis colgando en madera. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Este es un regalo, entonces, a menos que se arrepienta el pecador, no puede ser perdonado. Pero la cuestión a decir es si el arrepentimiento es obra del pecador o es una dádiva de Cristo. ¿Debe esperar el pecador hasta que esté lleno de remordimiento por su pecado antes de que pueda ir a Cristo? Dice, el primer paso hacia... ¿El qué? El primer paso hacia Cristo se da gracias a la atracción del Espíritu de Dios. Es la invitación del Espíritu de Dios el primer paso. Dice, cuando el hombre responde a esta atracción, avanza hacia Cristo a fin de arrepentirse. ¿Usted responderá a la invitación de Cristo hoy? Ahora, cuando Él nos llama y nosotros sometemos nuestros pecados, seremos perdonados, nos justificará, nos tratará como si nunca hubiéramos pecado, y cuando nosotros mantengámonos en esta experiencia de confesar nuestros pecados, eso significa que muy pronto Cristo va a glorificarnos. Cristo va a declararnos perfectos. Cristo va a llenarnos con poder, con su Espíritu, con su gloria. Muy bien, miremos esta declaración, Mensajes Selectos 1, página 429, párrafo 1 en español. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador, ¿por qué? Por los méritos de Cristo. Miremos, nadie, ¿quiénes? ¿Cuántos? Nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Vayamos a Juan capítulo 17. Aquellos que Dios ha llamado también han sido justificados, y los que reciben justificación, ellos también van a recibir la glorificación. Eso significa que el trabajo de salvación está finalizado en nosotros y Dios ahora puede llenarnos con su gloria. Y esto será el cumplimiento de la oración de Cristo en Juan 17, que seamos quienes vamos a ser llenados con su gloria. Nosotros vayamos a Juan 17, verso 22. Y la gloria que me diste, yo les he dado,
para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos, verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y vayamos de nuevo, volvamos al verso 22. Y la gloria que me diste, yo les he dado. Muy bien. Entonces Dios quiere llenarnos con su gloria. Vayamos al verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por verlo, nosotros seremos glorificados. Esta es la gloria de Dios. No es esto de la oración de Cristo, que nosotros mantengamos su gloria, y que al mantener su gloria vamos a ser cambiados a su imagen. Pregunta: cuando usted envía una oración a Cristo, usted no espera una respuesta. Entonces, cuando nuestra oración haga, ¿cuál es lo que espera? ¿Qué espera Él con relación a nuestras oraciones? Aquí hay una oración de Cristo, de Jesús, que nosotros podemos hacer, que nosotros nos mantengamos en su gloria. ¿Usted lo va a hacer? Vayamos a Juan capítulo 1, verso 14. Y el verbo, ¿qué? Y el verbo, ¿qué es en el verso 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice el verso 14, y el verbo Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos ¿qué? Y vimos su gloria. Apocalipsis capítulo 18, es por eso que nosotros tenemos este mensaje en Apocalipsis 18, verso 1. La Biblia nos dice que el pueblo final de Dios, ¿con qué van a ser llenados? ¿Con qué van a ser llenados? Ellos van a ser llenados con la gloria de Dios, lo cual significa que el plan de salvación ha sido finalizado en nuestras vidas, porque cuando Moisés completó el trabajo en ese tabernáculo, la nube descendió y la gloria de Dios llenó ese templo. Y eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros. ¿Usted quiere esta gloria, mi hermano? Mi amigo, de lo contrario vamos a ser perdidos, vamos a estar perdidos. ¿Y cómo recibimos esta experiencia práctica? No solamente un mensaje teórico. Aquellos que son llamados son justificados, y los que son justificados, Dios nos va a glorificar. Apocalipsis 18, verso 1. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue ¿qué? Y la tierra fue alumbrada de su gloria. Eso significa que el trabajo de salvación está finalizado en el corazón de las personas. Vamos a ir a Habacuc capítulo 2, y es por eso que nosotros vamos a estudiar en este sentido práctico cómo nosotros recibimos la gloria de Dios. Y el primer paso, cuando Dios nos convence de nuestros pecados, cuando Dios nos convence del pecado, este es su invitación. Entonces, si alguno está preguntando, ¿seré que he contestado al Espíritu de Dios? No lo sé, porque no significa, no sé cómo es. Pero una cosa es segura: cuando usted está convencido del pecado, usted no contrista al Espíritu de Dios. ¿Este punto claro? Habacuc capítulo 2, verso 2. Entonces, cuando Dios nos llama, Él dice: venga, sométanse, y nos justifica. Amén. Y cuando nosotros mantengamos la justificación, mantengamos por encima del pecado, Él nos va a llenar con su Espíritu y va a glorificarnos. Habacuc capítulo 2, verso 2. Habacuc capítulo 2, leamos el verso 14. ¿Qué significa? ¿Qué necesitamos hoy en septiembre 8 del 2018? ¿Qué tipo de conocimiento necesitamos? Verso 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová,
como las aguas cubren el mar. No acabamos de leer este cumplimiento de esta escritura en Apocalipsis 18, y la tierra fue alumbrada de su gloria. No vamos a pasar mucho tiempo en esto. Volvamos. A ver, no es tan dulce que no vamos a dejar esto. Ustedes saben que han dejado algo que es delicioso y se lo come de nuevo. Habacuc capítulo 2 verso 14, porque la tierra será llena de ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Qué debemos hacer prácticamente? Vayamos al verso 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Entonces, para que la gloria, el conocimiento de Dios llene, ¿qué dice? Escribe la visión. Es tiempo de escribir algunos artículos. Y mientras usted escribe los artículos de cómo las personas puedan recibir el conocimiento de la gloria de Dios, enseña lo que usted escribe. Y mientras usted escribe lo que enseña, usted enseña lo que escribo, nosotros podemos ir a hacer evangelismo. Y las personas pueden ser llenadas ¿con qué? Verso 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ellas. Muy bien. Segunda de Crónicas capítulo 7. Apenas leímos que en Éxodo capítulo 40, verso 33 al verso 35, cuando Moisés finalizó su obra del tabernáculo, este tabernáculo fue un portal, fue movible, fue un tabernáculo movible. Y eso significa que ellos podían desbaratarlo y volverlo al mar. Cuando Moisés finalizó el templo móvil, ¿con qué fue llenado el templo? Con la gloria de Dios. Ahora venimos al templo de Salomón. Cuando Salomón levantó el templo estacionario, con toda las piedras, con el oro, con todas estas cosas, cuando él estableció el templo estacionario, cuando Salomón terminó este templo, ¿qué pasó? La gloria de Dios llenó el templo. Entonces, lo que queremos hacer es estudiar la oración de Salomón, porque cuando Salomón hizo el templo y finalizó, la gloria de Dios no llenó el templo hasta que Salomón oró. Necesitamos estudiar la oración de Salomón y analizando esta oración podemos sintetizar esta oración y aplicarla a nuestras vidas y ver lo que Dios nos está diciendo, hacer de una manera práctica cómo nosotros vamos a ser llenados de la gloria de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 1. Y cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Ahora miremos, dice que y la gloria de Jehová llenó la casa. Amigos, ¿qué causó que la gloria de Dios llenara el templo? Pues que primero que Salomón terminó la obra y que Salomón oró. Algo está en esa oración para nosotros. Entonces vamos a ir a Segunda de Crónicas 6. Pongan por favor esta escritura. Primera de Corintios capítulo 14 verso 15 dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y si vamos a orar, debemos orar con el espíritu y orar con el entendimiento también. Y cuando nosotros entendamos y estudiemos la oración de Salomón, esto nos va a ayudar. Por favor, escúchenme. Cuando usted tiene su devoción personal, usted ve que usted escucha, usted hace esta oración, hace que esta oración sea su oración a Dios. Y si usted
lee una instrucción en esta para su devoción personal, pídale a Dios fortaleza y consistencia para hacer lo que dice esta instrucción, porque Dios te está hablando personalmente. Es como tenemos devoción personal. Si leemos una promesa, le dice: Señor, ayúdame a creer en esta promesa. ¿Cuándo? Hoy. Y reclama esta promesa hoy. Y a pesar de que no veo el cumplimiento de la promesa hoy, ayúdame a permanecer hoy confiado. Este es devoción personal. Vayamos a 2 de Crónicas capítulo 6. Estamos allí, miremos el verso 14. Dice la Biblia. Esta es la oración ya de Salomón. Tenemos que hacer de esta nuestra oración. Dice: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo, ni en la tierra, que guardas el pacto, resalten, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Ayudemos esto, les voy a ayudar. Vamos a tener devoción este sábado. Ahora, ¿ustedes ven alguna condición en este verso antes de que podamos recibir la misericordia? ¿Cuál es la condición? Tenemos que guardar el pacto. ¿Y cuál es el pacto? Los 10 mandamientos. Está allí en el verso 11. En el verso 11. Y también está en el capítulo 5, verso 7. Verso 10. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la condición? Guardar sus mandamientos. Ahora, ¿por nuestra propia fuerza podemos guardar los mandamientos? No. Cuando esta es la condición para recibir mi misericordia, para recibir la gloria de Dios, para guardar el pacto, ¿qué debemos hacer? Si leemos una instrucción, ¿qué debemos responder a Dios? Dame la fortaleza para mantener esta instrucción. Esto es como nosotros tenemos una conversación con Dios y hablamos sobre el mensaje, no con nuestra mente que a veces se distrae, pero es un susurro del Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Cuál es la siguiente condición? Dice que caminan delante de ti con todo su corazón. ¿No es esto una condición? Y si esta es una condición, pues es una instrucción. ¿Cómo vamos a responderle a Él? Es así como nosotros tenemos devoción, comunión con Dios. No es un camino de una vía, sino es por eso que muchas personas nosotros dejamos nuestro tiempo de oración y nosotros nos sentimos débiles, así como cuando nosotros entramos a esta oración. ¿Por qué? Porque no tenemos un diálogo. Tenemos que tener un diálogo. Cuando escuchamos esta instrucción, digámosle: Señor, es con esto que estoy luchando. No estoy caminando con todo mi corazón en tus caminos, pero dame fuerza para honrar tus mandamientos. ¿No va a Él honrar su palabra? ¿Y cuál es la promesa en el verso 14? Seamos como niños buscando en la palabra de Dios los tesoros. Verso 14. ¿Qué es esto, amigos? Déjenme darles una cita. La gran controversia, página 522. Ninguna iglesia puede estar en santidad a menos que sus miembros estén diariamente buscando el conocimiento por sabiduría, como si estuvieran buscando tesoros escondidos. ¿Cuál es la promesa en el verso 14? Si nosotros guardamos el pacto y caminamos en sus caminos delante de nosotros, de Él, con todo corazón, Él va a dar misericordia a nosotros. Ahora, pregunta: ¿hay alguna condición para recibir la misericordia? Por favor, coloquen Proverbios 28, verso 13. ¿Qué dice Proverbios 28, 13? ¿Qué dice la Biblia? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a recibir misericordia y debemos entonces decir: Señor, ayúdanos a confesar nuestros pecados. Es el primer paso en la salvación, es confesar. ¿Lo creemos? Entonces, cuando Salomón oró,
esta primera parte en el que vino después, la gloria de Dios en el verso 42, la gloria de Jehová llenó el templo. Entonces, ¿cómo podemos entender sinceramente qué es lo que Dios está esperando que la gloria de Dios nos llene nuestro corazón? ¿Lo creen? Ustedes dicen con su cara como si no lo creyeran. Vayamos al verso 10. La segunda parte de la oración está en el verso 16. Y aquí en esta oración, Dios, Salomón le está diciendo de cómo los hijos de Dios pueden sentarse en el trono de Dios. Verso 16. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo. ¿Cuál fue la promesa? No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel. ¿A qué? A condición que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú delante de mí has andado. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, sea confirmada tu palabra que diste a tu siervo David. Entonces, ¿cuál fue la promesa en el verso 16? Tengamos devoción ahorita. Es por eso que mucha gente está luchando con esto. ¿Cuál es la promesa en el verso 16? A menos que mientras Dios exista, alguien va a sentarse en mi trono. Y contextualmente está hablando de las personas literales de Dios, de Israel. Pero para nuestra aplicación, ¿qué trono es qué trono es el que Cristo nos prometió que nos íbamos a sentar? El trono de Dios, el trono del Padre. ¿Qué texto viene a nosotros? Apocalipsis 3, verso 20, verso 21. Esta es una promesa para nosotros que dice, al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuál es la condición para recibir esta promesa? No me están hablando. ¿Cómo respondemos entonces? Porque nosotros vemos la promesa, pero tenemos que ver también la condición, cumplir la condición. ¿Cómo entonces vamos a responder? Pues dame tu perdón. Y en Apocalipsis 3:20 aquí hay una condición, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigos, ¿cuál es la condición entonces para que nosotros nos sentemos en su trono? Abrirle la puerta. Entonces, ¿cómo le vamos a responder? Señor, aquí estoy débil, con fallas, pero hoy quiero sentarme contigo en tu trono. Dame poder para vencer. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 135, párrafo 5. Ella dice, vi que muchos tienen tanta escoria acumulada ante la puerta del corazón que no pueden abrirla. Algunos tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus hermanos. Otros tienen que eliminar el mal genio o la codicia antes de que puedan abrir la puerta. Otros colocan el mundo delante de la puerta de su corazón y así la cierran. Toda esta escoria tiene que ser quitada. Entonces podrán abrir la puerta y dar la bienvenida al Salvador. Entonces, ¿qué es lo que está evitando que Cristo entre? ¿Qué tenemos en nuestra puerta? Escoria. ¿Y qué es esto? Las tentaciones malas, las codicias. Es por eso que tenemos que examinarnos: animosidad, celos, orgullos, envidias, malicias. Usted tiene que remover todo esto. ¿Y qué es lo que debemos decirle a Dios hoy? Ahora, muy bien, tenemos que tener devoción personal. Segunda Crónicas 6:19. Esta es la primera parte de la oración. Y en el verso 19 Dios promete colocar su nombre en este templo. Ahora, ¿dónde Dios quiere realmente colocar nuestro nombre en el templo, en la pared?
Dice en verso 19, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Verso 20, veamos, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Y está hablando del edificio. Pero recuerden, el edificio es una lección objetiva para lo que Dios quiere hacer en este tabernáculo, en este templo, en este cuerpo, en este santuario del Espíritu Santo. ¿Y dónde queremos que Dios esté? ¿En nuestros pies? No, en nuestra mente. ¿Y qué texto viene? Apocalipsis 14, verso 1. Y miré ya aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántos? 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Amigos, esta es la promesa. Y ahora entonces, ¿hay una condición para tener esta promesa que se cumpla? Que el nombre del Padre esté en nuestras frentes. Pues miremos ahora el verso 4, Apocalipsis 14, 4. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes, y tiene que ver con el carácter. El nombre es el carácter, y el carácter la gloria. Aquellos que reciben la gloria del Padre, ellos deben seguir al Cordero a donde Él vaya. ¿Esto es una condición? Claro, y como es una condición, no es una instrucción. ¿Cómo va a responder? Para ser llenado con su gloria, usted debe seguirlo a él. ¿A dónde va? ¿Cómo le va a responder usted? Díganme. Ahora, miremos a qué himno les suena a ustedes que lo sigamos a él. Te seguiré, mi Salvador, donde pueda ser mi porción, a donde vayas yo te seguiré. Sí, mi Señor, te seguiré por tu gracia. Te seguiré, mi Salvador, por tu gracia. Esta es devoción, por tu gracia te seguiré. Ahora usted toma el himnario y empieza a cantar, y yo también, a mí también me gusta yo voy a tu camino. Y cuando ustedes dejen su lugar de habitación, ustedes van a estar fortalecidos en Cristo, y todo lo que están haciendo, están esperando que la gloria de Dios sea derramada sobre ustedes, y ustedes van a ser unos vasos santificados. Ahora, nosotros necesitamos estar preparándonos diariamente en nuestros corazones, y no podemos estar mezclados con las mujeres del mundo, y que no podemos estar mezclados con las iglesias de Babilonia. ¿Cómo entonces vamos a responderle a él? Miremos el verso 26. Esta es otra parte de la oración. Cuando usted entienda, usted va a ser un recipiente para recibir la gloria de Dios. El verso 26 dice: va a venir un tiempo en el cual, si usted ora sinceramente, Dios va a enviar la lluvia. ¿Y cuál es qué es el símbolo de la lluvia? Es el símbolo del Espíritu Santo. Y cuando la Biblia dice que la tierra fue alumbrada con su gloria, ¿quién nos va a llenar? El Espíritu de Dios. Miremos el verso 26. Segunda Crónicas 6:26. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia, por haber ellos pecado contra ti, si oraren a ti en este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieren, entonces escucha. Verso 27 dice: entonces escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y enséñales el buen camino para que anden en él.
Entonces, ¿cuál es la promesa allí? Y darás, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Y darás lluvia sobre tu tierra, recibirán la lluvia, lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Hay una condición para recibirla? ¿Cuál es esta condición? Que nosotros confesemos nuestros pecados y nos volvamos y nos apartemos de Él. No vamos a alabar a Dios con el entendimiento, y tú vas a enviar tu gloria. Prepárame diariamente para esto, y la lluvia vendrá. Amados, tenemos que esperar la lluvia diariamente. Esta es la lluvia. En un sentido práctico es como nosotros nos preparamos para la lluvia tardía, porque muchos están enseñando que el mensaje de lluvia temprana teóricamente, pero miremos Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 231. Nuestra religión tendrá escaso valor para nuestros amigos si solo es teórica y no tiene una aplicación práctica. Segunda de Crónicas, capítulo 6, vayamos al verso 28. Hay alguno que está pasando por hambre, alguno que está teniendo alguna pestilencia, alguna enfermedad. Yo les tengo algo para ustedes. Este es un pedazo, una rodaja del pan de la panadería del cielo. Y si ustedes oran con el entendimiento, pues la gloria de Dios está viniendo. Los beneficios de Dios vienen. Las bendiciones de Dios vienen. Miremos el verso 28. Y si hubiere hambre en la tierra, recuerden lo que estamos diciendo. Estamos viendo la oración de Salomón en Jerusalén. Pero cuando Cristo vino a la tierra y dijo en la cruz, cuando estaba muriendo, dijo, está finalizado, está consumido, el trabajo en la tierra se había finalizado. Ahora Cristo, ¿dónde está? En el santuario celestial, en el lugar santísimo. Entonces, ¿dónde debemos estar dirigiendo nuestras oraciones? A ese templo, no a algo aquí en la tierra. Estuvimos haciendo alguna obra misionera con algunos jóvenes y oramos, y la primera acción que él tomó una brújula, y él quería comenzar a donde estaba el oriente, porque él quería orar hacia Jerusalén. Pero ¿hay algún templo en Jerusalén ahorita? A pesar de que ellos intenten reconstruir el templo, ¿dónde debe ser nuestro templo? ¿Dónde debemos orar? Al cielo. Ahora, si verso 28, y si hubiere hambre en la tierra, y si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón. Ahora usted está plantando y las langostas y los insectos se comen, ¿cómo se siente? ¿Cuántos han perdido su trabajo? Sus jornales han sido cortados, sus trabajos están dando como usted no esperaría. ¿Cuántos van a estar va a experimentar pestilencia, enfermedad? Dice, si hubiera tizoncillo, añublo, langostas o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en las ciudades de su tierra, cualquiera que sea la plaga o enfermedad. Entonces dice, verso 29, toda oración y todo ruego que hicieren cualquier hombre a todo el pueblo de Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendieren sus manos hacia esta casa, entonces, verso 30, entonces escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu habitación, y perdona y da a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. Vamos a ser un recipiente de la gloria de Dios, de las bendiciones de Dios, de la sanación de Dios, de las provisiones temporales. Entonces, el verso 28 sobre el hambre, la pestilencia, las langostas, sobre las enfermedades terrenales, esto no precede al verso 40. Si nos sometemos, entonces en nuestra oración podemos decir, Señor, yo vengo a mis necesidades,
muchas personas dicen, oh, yo oro, y dicen, oh, yo he dejado esto, yo he perdido esto, pero Dios dice, yo quiero tu corazón, porque si usted muere sin trabajo, usted muere sin mí, usted se pierde. Pero si usted muere en mí, a pesar de que haya perdido su trabajo, usted se salva. Es esto así. Y muchos son como el ladrón en la cruz que se perdió. Este ladrón se perdió. Solamente él dijo, yo estoy aquí. Pero el otro ladrón dijo, Señor, recuérdame. Señor, yo me estoy sometiendo a ti. Recuérdame cuando tú vengas en tu reino. Y dijo Jesús, hoy basado en esta condición, cuando yo venga, tú vas a levantarte. Entonces, la pregunta es, ¿qué está llenando nuestra mente? El verso 31, vayamos al verso 32. ¿Y concerniente a qué? A los extranjeros. Si usted no nació judío, ¿puede un extranjero también reclamar las promesas? Claro que sí. ¿No es esto llena su alma? Verso 32 y el verso 33, verso 34 al verso 36 está hablando de evangelismo. Cuando usted va a hacer evangelismo, Dios le está diciendo, si usted ora esta oración con entendimiento, Él dice que usted va a ver la gloria de Dios, las bendiciones milagrosas cuando usted busque por las almas. Vayamos ahora al verso 40, porque del verso 40 al verso 44 es la última parte de la oración de Salomón. Y tenemos que enfocarnos allí, porque en el siguiente capítulo, en 2 Crónicas 7:1, es cuando usted ve que Salomón está terminando su oración y ¿qué viene? Y vino la gloria de Dios y llenó el templo. Entonces enfoquémonos en esta última parte de la oración. ¿Ustedes saben qué dice? La última parte dice, Señor, entra a tu lugar de oración. Señor, yo ya hice este templo, ahora yo quiero que tu presencia llene este templo. Ahora, ¿qué debe ser nuestra oración? Señor, yo me he sometido a ti, Señor, tú me has llamado, ahora yo vengo y confieso mis pecados y me declaras justo por fe, ahora ven y lléname. ¿Usted puede hacer esto de su oración hoy? Si miremos el verso 40, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. ¿En dónde? En este lugar, verso 41. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu lugar de reposo, tú y el arca de tu fortaleza. Sean, oh Jehová Dios, vestidos de salvación, tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Miremos el verso 42. Jehová Dios, no voltees tu rostro de tu ungido. Acuérdate de las misericordias para con David, tu siervo. ¿Recuerda qué? Vayamos al verso 40. Y entonces, ¿a dónde debemos pedirle a Dios que entre? Ahora, no podemos decir, Señor, ven a mi corazón. Hemos tenido devoción ahorita, ven a mi corazón. Ven hoy. ¿Cuánto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque yo estoy orando, ven, lléname. Ven a mi corazón hoy, Jesús. Y cuando usted haga esta oración, usted va a estar preparado para recibir el derramamiento del Espíritu Santo, la gloria de Dios. Miremos al verso 41. ¿No vemos aquí alguna instrucción? ¿Cuál es la oración? ¿Cómo le está pidiendo para que Dios venga y habite? Dice, oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu lugar de reposo, tú y tu arca de tu fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que Dios está prometiendo que nosotros? ¿Quién quiere la fortaleza de Dios? Como es una promesa, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responderle a Dios?
Ayúdame a creer en esta promesa que tú vas a traer y tú me vas a dar tu fuerza para que yo, y si yo la pido, y para yo invitarte para que tú entres y tú me des fortaleza. Isaías 45, verso 24. Ciertamente es que en Jehová está la justicia, en Jehová está la fortaleza. Y Isaías 44, 45, 24, digámoslo, amigos. Y luego dice, Salomón sigue orando y dice, oh Jehová, dice, sean, oh Jehová Dios, vestidos de salvación tus sacerdotes. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Quiénes son los sacerdotes hoy? Entonces, Dios deja que los predicadores dejen de predicar la verdad presente. No, esta es una aplicación externa, pero vayamos a una aplicación interna. ¿Quiénes son los sacerdotes que deben ser vestidos de salvación? Esta es una lectura de devoción. ¿Cómo puede aplicarse para mí? Nosotros somos los que. 1 Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Que Él nos haga, que nos vista de salvación. Y cuando oremos, ¿qué pasa en el siguiente verso? Dice, la gloria de Jehová vendrá, mis amigos. Entonces, ¿no estamos viendo esto? ¿Cuál es la última frase en el verso 41? Y que tus santos, ¿qué? Tus santos se regocijen en tu bondad. Es como el hombre finalizó su oración. Él vino, pero cómo él salió de la oración. ¿Y cómo debemos estar saliendo nosotros de nuestra oración? Dice que sean vestidos de salvación y tus santos se regocijen en tu bondad. Debemos regocijarnos de su bondad y de su amor. Quiero darles una cita. Es segunda de Crónicas. Vamos a ir a Hechos 7. Vayamos a Hechos 7. Cuando no hay algún otro himno que nosotros escuchemos que dice que ven a nuestro corazón, ven que venga a nosotros, cualquier himno. ¿Cuál? Ven, tú eres la fuente de cada bendición, el himno 334 en inglés. Ven, tu fuente de toda bendición, afina mi corazón para cantar tu gracia, corriente de misericordia, enséñame siempre a adorarte. Dice, propenso a vagar, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón, oh, tómalo y séllalo. Bueno, vayamos a Hechos 7:47. Dice, mas Salomón le edificó casa. Este es el último sermón de Esteban. Y dice, Salomón construyó el templo y Dios llenó el lugar del templo, pero ¿qué templo están ustedes edificando? Dice, mas Salomón le edificó casa. Verso 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Y muchas veces nosotros predicamos el santuario, pero es solo teoría. ¿Y qué casa me estás edificando? ¿Qué casa tú estás edificando? Cuando Dios nos está haciendo esta pregunta, y esta es una lectura de devoción, ¿cómo responde? Dice, Señor, hoy mi mente, mi cuerpo es tu templo, es tu tabernáculo. Y alabado sea Dios, este templo que tú puedes construir, y no necesitas a Hiram, ¿se acuerdan de Hiram? Para venir con oro y con árboles y para construir un templo literal. No necesitamos esto, no necesitamos grava, cemento ni acero. ¿Qué necesitamos? Nuestro corazón.
Dice, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Y qué dijo Salomón? Venga, Señor, levántate y ven al lugar de reposo. ¿Lo ven? Este santuario literal es una lección práctica para nosotros. Si es esto claro, digan amén. Ahora, el verso 51 que dijo Esteban en su última oración: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Si este fue su lectura devocional, ¿cómo usted le va a responder? Entonces usted le pide a él que lo llene con su gloria. Ahora, ¿usted qué va a hacer? Señor, dame un corazón circunciso que haya cortado el pecado. Ayúdame a no ser duro, a no resistir tu llamado. Y vayamos a 2 de Crónicas capítulo 7, verso 1. Verso 1 dice, 2 de Crónicas 7, 1, y cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo, ¿y qué? Y consumió el holocausto. ¿Qué hizo? Él oró y vino el fuego. Ahora, ustedes deben ver esto. Él oró y vino fuego y se llenó con la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hizo el fuego? El fuego consumió el holocausto y las víctimas. Y entonces, dice, la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces, el fuego que descendió en el templo de Salomón y consumió la ofrenda, el fuego fue una señal de que la oración fue aceptada, como quien en el Antiguo Testamento, al principio, con Caín y Abel. Cuando Abel trajo su sacrificio del cordero y con la sangre y con la grasa, ¿qué pasó? No les voy a dar todo esto. Esto es Patriarcas y Profetas, página 52, párrafo 1. Descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. Dice, descendió fuego del cielo y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. Ahora, cuando estamos haciendo la oración con el correcto entendimiento, ¿qué debemos esperar? ¿Qué debemos esperar? No fuego literal, pero ¿qué? Que Dios nos está mostrando que Él acepta nuestra oración, acepta nuestra vida, porque hagamos de nosotros un templo, de un sacrificio vivo. Dice, ayúdame, dame este fuego. Muy bien. Verso 1. ¿Y entonces qué? Y entonces la gloria de Jehová llenó la casa. Vayamos ahora a Mateo capítulo 3. Yo quiero que todos mantengan sus ojos por fe en Jesús. ¿En quién? ¿Por qué? Voy a mostrarles a ustedes la potencia de una oración como la de Salomón. Cuando Cristo fue bautizado, ustedes saben que el Padre envió fuego sobre Jesús. No sería raro, a menos que ustedes vayan y busquen lo que significa el fuego, que es consumir la ofrenda del altar. ¿Esto qué significa? Aceptar. Ahora, cuando Cristo fue bautizado, ¿cómo Cristo recibe el Espíritu? Por medio, ¿qué fue dicho? Como antitipo del fuego. Dice, este es mi Hijo amado, en quien ¿qué? En que yo tengo complacencia. ¿Ustedes vieron fuego? Sí. ¿Vieron gloria? Sí. Amigos, cuando yo leí esto, deseaba de toda la gente, es página 86.4 y 86.5. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban
Muchos dicen, yo quiero la ayuda tardía y la gloria de Dios, pero no tienen una vida consistente de oración, porque sin una vida consistente de oración no vamos a ser salvados. La oración de Salomón, incluso la oración de Moisés, la oración de Abel, viene el fuego, la gloria, y Jesús ora, viene fuego sobre él. Dice, ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no, el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Dice, salen directamente del trono los rayos de su gloria. ¿Qué recibió Cristo en el bautismo? ¿Qué estaba haciendo antes de recibirlo? Orando. Dice, los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Dice, el pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Su rostro, dirigido hacia arriba, estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún rostro humano. No fue llenado él con la luz, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Este es el fuego. Más adelante, Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrado como suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. ¿Con qué? Con lágrimas. ¿Cómo estaba él orando? Con lágrimas. ¿Cómo estaba él orando en el Getsemaní también? ¿Y qué recibió él en el Getsemaní del cielo? Poder, fortaleza. Amigos, dice, Juan había quedado profundamente conmovido al ver a Jesús postrándose con suplicante para pedir con lágrimas la aprobación del Padre. Al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, pues esta es la gloria de Dios que lo rodeó. Y ahora dice, y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Porque Dios habló a Jesús como a nuestro representante. ¿Y qué recibió Cristo en el Jordán? La luz, la gloria. ¿Y qué? ¿Por qué? Por su oración. Entonces, ¿qué vamos a recibir? Luz, gloria y aprobación de Dios. ¿Pero cuál es la condición? La oración. ¿Cuál es la condición? La oración. Y cuando Dios experimentó esto en el bautismo con Juan, ¿qué debemos recibir nosotros? ¿Cómo respondemos a Dios? Dice, la gloria que descansó sobre Jesús es una ¿qué? Es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración. ¿De qué? Del poder de la oración. ¿Usted tiene una oración consistente? Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. ¿En dónde? En los atrios celestiales, en el Jerusalén del Medio Oriente. No, ¿a dónde debemos orar? Dice, en los atrios celestiales. La última sentencia, letras azules. La luz que cayó de los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador, ¿caerá qué? Caerá sobre nosotros mientras, ¿qué? ¿Cuál es la condición? Mientras oremos para pedir ayuda, ¿con qué resistir a la tentación? Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, y aquí cerramos. Segunda de Crónicas 7, amigos. ¿Ustedes creen estas palabras? Entonces, mañana usted va a tener una oración más plena,
viendo escena por escena. Ustedes no saben cuánto hemos estado orando para que la gloria de Dios llene esta iglesia, pero eso comienza con la devoción personal en la oración. Y ahora voy a ir a la marca de la bestia. ¿Están listos para esto? ¿Están listos? Muy bien. Segunda de Crónicas 7, verso 1, la gloria de Dios que llenó la casa. Verso 2, y los sacerdotes no podían entrar en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Háblenme ahora. ¿Dónde era que, por qué los sacerdotes no pudieron entrar? ¿En dónde estaba este templo? En el templo de Salomón. Pero esto será cumplido en el cielo. Vayan a Apocalipsis 15. Vayamos a Apocalipsis 15. Miremos el verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles. ¿7 qué? 7 copas de oro. ¿Llenas de qué? Llenas de la ira de Dios. Resalten la ira de Dios que vive por siempre jamás. Verso 8. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo. ¿Hasta qué? Hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, esto es un tipo y esto es el antitipo. La gloria de Dios llena el templo y nadie podía entrar. ¿Qué hombre puede entrar? Jesús. Pero cuando Él no vaya a entrar más, es porque, ¿qué ha hecho? Porque se ha cerrado la provisión. Y ahora, ¿qué va a ser derramadas? Las 7 plagas finales. El verso 7 habla de la ira de Dios. ¿Y qué texto viene a nuestra mente? Apocalipsis 14, 9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él, verso 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Eso significa que la crisis de la marca de la bestia está conectado con el templo de Dios que se ha llenado con la gloria de Dios, y eso significa que se cierra el tiempo de gracia y caen las plagas. ¿Está cerca la marca de la bestia? Entonces, ¿con qué debemos estar llenados antes de que ese templo se llene? ¿Qué conexión? ¿Con qué debemos ser llenados antes de que el templo del cielo sea llenado y no haya más intercesión? Se cierra la gracia y vienen las plagas. ¿Con qué debemos estar llenados? Con la gloria de Dios. ¿Y cuál es el primer paso? Oración. Ahora, un momento. Déjenme estar seguros de que nadie ha perdido esto. ¿Cómo debemos orar? ¿Con qué debemos orar? Con la palabra de Dios. Debemos orar con la oración de fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír ¿qué? El oír la palabra de Dios. Es como usted ora. Es escena por escena. Usted puede verse y colocarse en esas escenas. Déjenme decirles algo. Esto es agosto 30 del 2018. Las personas están llamando a la administración de Trump para que cierre la Junta Asesora Evangélica hasta que ésta cumpla con la ley, porque ellos están diciendo que el presidente Trump está permitiendo que hombres de la iglesia dicten las políticas de la Casa Blanca para unir la iglesia y el Estado. El titular, Americanos Unidos, le dicen a la administración Trump, cierren la Junta Asesora Evangélica hasta que ésta cumpla con la ley. Las letras rojas. ¿A quién está hablando? Un hombre llamado Johnny Moore, letras azules. Y según Johnny Moore, que es el portavoz
de la Junta Asesora tiene una bastante importante, este es un hombre de la iglesia, y se tiene una bastante importante mano en dirigir o afectar a la política de la administración. Escriban por favor la gran controversia, página 439, párrafo 2 y 439, párrafo 3. Está cumpliendo esto, dice. Moore identificó una larga lista de progreso que el Consejo Asesor realizó con la administración sobre políticas y decisiones de personal que afectan especialmente la libertad religiosa, los jueces, el derecho a la vida y la política exterior. ¿Ustedes saben qué está pasando? ¿Quién es Johnny Moore? Él es el portavoz de la Junta Asesora de Evangélica. No lo ven en esta foto, pero en esta foto sí lo ven. En el hombro izquierdo de Trump. ¿Y quién es? Es el que está diciendo, letras rojas, Moore le pidió a Francisco una reunión de líderes católicos y evangélicos para que fuera llevada a cabo pronto. Dice, es en este momento de persecución, división política y conflicto global que hemos presenciado esfuerzos para dividir a católicos y evangélicos, escribió Moore. No queremos estas divisiones, dice él. Letras azules dice, estoy seguro de que encontraremos una vez más que estamos de acuerdo en muchas más de las que estamos en desacuerdo y podemos trabajar juntos con diligencia en estas áreas de acuerdo. Moore dijo que se acercó al Papa debido a su reputación de constructor de puentes. Entonces los protestantes están dándole la mano al papado. Escriban por favor la gran controversia, página 575, párrafo 2, dice, cuando vean ustedes esto, vendrá la ley dominical. Muy bien. El mismo Johnny Moore dice, es un esfuerzo de reparar las heridas de las relaciones evangélico-católicas. Moore solicitó una reunión con el Papa en la que espera incluir a otros líderes religiosos. ¿Y quién es Johnny Moore? Es el portavoz de la Junta de Asesores Evangélicos. Entonces, las letras azules al final dice, cuando los evangélicos y los católicos trabajan juntos, suceden grandes cosas, dijo él. Y basados en la profecía, ¿qué cosas grandes van a pasar? Pues persecución. ¿Y qué es lo que está cocinándose en el medio? En el medio y en las historias, ¿qué está burbujeando en el Congreso? La confirmación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. ¿Saben por qué es tan significativo esto? Porque la hermana White dijo, en orden que América hable como un dragón, la nación habla por medio de dos partes, la parte legislativa y la parte judicial. ¿Cuántos brazos tenemos nosotros? El legislativo, que es el Congreso, tenemos la parte ejecutiva y la parte de la Corte. Y dice, ¿por medio de qué? Dice, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Y ella dice que observen qué está pasando en el Congreso y en las Cortes. Vayamos ahora a Brett Kavanaugh, septiembre 6 del 2018. Cuando Kavanaugh asumió la tarea de explicar el significado de la cláusula de establecimiento, la frase separación de iglesia y Estado, dice, cuando él habló de esto, entre la separación de iglesia y Estado, estaba notablemente ausente. En cambio, destacó dos casos. Dice, él utilizó estos casos para señalar que algunas tradiciones religiosas en las prácticas gubernamentales están lo suficientemente arraigadas en la historia y la tradición para ser respetadas, para que la Corte debe sostener estas tradiciones. Va a ser eso una pregunta. Él está
que nos va a hacer una pregunta. ¿Nuestras leyes azules están enraizadas en la historia de América? Las leyes azules. Muy bien. Ahora dice, él dice, en un escrito de un amigo de la Corte que presentó ante el Tribunal Supremo, presentó un argumento similar, sugiriendo que la Corte debe adoptar esta prueba para permitir la oración patrocinada por las escuelas en las graduaciones y el comienzo del día escolar. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Kavanaugh? Él quiere que la Corte Suprema interprete lo que está en la Constitución y declare que podemos colocar de nuevo las oraciones en las escuelas. ¿Y ustedes saben qué pasó? Porque cuando la misma Corte Suprema fue la que quitó las oraciones de las escuelas. ¿Y qué es lo que Kavanaugh está queriendo hacer en su silla? Sentarse de nuevo para revertir una ley de 1962. Dice, en 1962 la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló un estatuto de Nueva York que permitía a las escuelas públicas realizar oraciones cortas y sin denominación en la mañana antes de la escuela. ¿Por qué? Porque usted abre la puerta porque viene a ser denominacional. Y ahora usted está haciendo de la escuela la iglesia. Entonces usted manda a Johnny en la escuela lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y está mandando a Johnny a la iglesia. Cuando Johnny vaya a ser bautizado, ¿qué bautismo va a recibir? El bautismo de los líderes civiles. Y es lo que nuestros pioneros vieron esto. Las oraciones en la escuela es la unión entre la iglesia y el Estado. Ellos dicen que van a detener las calamidades cuando se dé la oración en las escuelas otra vez. Dice, se necesita la oración, es absolutamente necesario. Tenemos que tener el lado espiritual que hizo a Estados Unidos grande. ¿Y cuál fue el eslogan de campaña de Donald Trump? Hagamos a América grande otra vez. Pero ahora los evangélicos están diciendo que tenemos que ver el lado espiritual de esto, que es que estamos pidiendo a otros líderes espirituales que se unan a nosotros en nuestro intento de avanzar y eliminar esta ley. Dice, creemos que la solución es la respuesta a las oraciones en nuestras escuelas. Ahora, letras azules. La hermana White dice esto en Review a Filadelfia: otros lugares importantes deben ser trabajados. Los evangelistas deberían encontrar su camino en todos los lugares donde las mentes de los hombres estén agitadas por la cuestión de la legislación dominical y la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. Y ella dice, es la negligencia de los adventistas del séptimo día mejorar estas oportunidades providenciales para presentar la verdad que agobia mi corazón y me mantiene despierta noche tras noche. Cuando veamos este asunto de Kavanaugh sobre el tema de las escuelas públicas, tenemos que levantarnos y evangelizar al mundo, hermanos. Pasemos esto. Volvamos aquí, miremos aquí. Esta es Dianne Feinstein, que ella literalmente señaló que Kavanaugh, Dianne Feinstein, ella notó algo y le dijo, señaló que Kavanaugh fue la persona clave en la iniciativa basada en la fe de George W. Bush. Y Kavanaugh fue la persona señalada por George W. Bush para que trabajara en la iniciativa basada en la fe, que dice que es que usted puede tomar los fondos del gobierno para soportar a las organizaciones religiosas. Y ustedes saben qué dijo Brett Kavanaugh. ¿Qué dijo? Él afirmó que la Constitución puede requerir que el gobierno financie programas religiosos
como el programa de tratamiento de drogas, etcétera. Y Kavanaugh está interpretando la Constitución diciendo que está bien usar los impuestos de las personas para financiar a las iglesias, o para interpretar lo que los fundadores o el padre de la Constitución, quien James Madison dijo que usted no puede usar los impuestos, el dinero civil para patrocinar a las iglesias. ¿A quién va a creer a usted? ¿A James Madison, que escribió el documento y que le dijo que no debía haber soporte del Estado a las iglesias para financiar a las iglesias, o Kavanaugh, que está interpretando la ley? Dice, afirmó que la Constitución puede requerir que el gobierno financiara programas religiosos. ¿Y qué? Y que él requiere que el gobierno financie programas religiosos. Y James Madison dijo que no podía ser así. ¿Y qué está empujando Donald Trump? Está permitiendo que los fondos del gobierno financien las corporaciones religiosas. Y ahora miremos, la Corte Suprema decreta que los estados no pueden rechazar toda ayuda financiera a las iglesias. Y dice, la Corte Suprema de los Estados Unidos redujo el muro de separación entre iglesia y estado el lunes, en uno de los fallos más importantes. Dice, los estados no pueden rehusar recibir fondos del Estado. El mundo puede discernir, pero los adventistas no pueden discernir esto porque tienen falta de entendimiento. Esto fue un testigo por parte de Madison, pero miremos otro testigo, John Fitzgerald Kennedy. Miremos lo que él dice en su discurso. Dice, yo creo en una América donde la separación de iglesia y Estado es absoluta, donde ningún prelado católico le diría al presidente si fueras el católico cómo actuar, y ningún ministro protestante le dirá a sus feligreses por quién votar. Ahora Kavanaugh está diciendo esto, unir la iglesia al Estado. Y Trump Trump firma orden ejecutiva para otorgar a los grupos basados en la fe a sexo ejecutivo los fondos del gobierno. Y miremos esta foto. Hay un video de 1 minuto. Este es un video de una persona llamada Rick Warren. Prohibida con propósito, iglesia con propósito, la iglesia de Saddleback. Ahora, cuando George Walker Bush él lanzó la iniciativa basada en la fe, cuando el gobierno puede financiar a las iglesias, Rick Warren fue el que estuvo liderando esto también. Obama vino después y fortaleció la iniciativa basada en la fe, que Trump ahora está haciendo lo mismo, 3 presidentes. Entonces esta es una política, no importa que sea republicano o demócrata, esto es profético, la iglesia y Estado, la confederación de iglesia y Estado. En este video usted va a ver a Rick Warren. Ustedes saben quién es Melinda Gates. ¿Quién es? La esposa de Bill Gates. Y todos los líderes de esta nación están diciendo, nosotros queremos que el gobierno use las iglesias como los lugares para distribuir servicios. Piensen en esto. Si el gobierno tiene una iglesia para distribuir los servicios, entonces un día va a venir cuando las iglesias van a decir, nosotros tenemos esto del gobierno, pero como iglesia, si usted no se suscribe a nuestras creencias, a nuestras dogmas, a nuestras políticas, a nuestras enseñanzas, eso significa que usted no va a recibir estos servicios. No viene este día, no vemos que está tan cerca, y esto es en
esta es la base de la iniciativa de la base de fe, para que las iglesias distribuyan los servicios, y muy pronto no vamos a poder comprar ni vender a menos que recibamos la marca de la bestia y adoremos a la imagen de la bestia. Miremos cuidadosamente Rick Warren en el Obama empujando la misma cosa sobre la iniciativa basada en la fe que Brett Kavanaugh está siendo. Dice esto. Voy a hacerle una historia. En diciembre pasado yo fui solicitado por el presidente George Bush que hiciera la oración final y les dije, les voy a mostrar por qué no podemos eliminar la malaria sin usar las casas de oración. Voy a hacerles un ejemplo y les mostré tres pantallas. La primera imagen fue hay 3 hospitales en una región de tantas personas, solamente hay 3 hospitales para 700,000 personas. Son 3 días de camino a los hospitales. Pero si dos de estos hospitales son basados en la fe y uno es secular, o sea que usted tiene 2/3 sí, con fe. Y ahora les mostré las 18 clínicas en la provincia, pero a pesar de eso siguen estando muy lejos de allí. Y ahora 16 de estas iglesias son basadas en la fe y 2 son seculares. Y ahora le mostré un mapa con muchos puntos en el mapa y le dije, mire, aquí están todas las iglesias de estas provincias. Y ahora, si usted tiene una enfermedad, ¿de dónde va a recibir sus ayudas? Usted podría tener claro de dónde va a recibir. Hay muchas muchas casas de oraciones para recibir, para transmitir de esos servicios. Esa es la única manera que podamos ser nosotros estamos de acuerdo. Significa que las iglesias distribuyan los servicios. Entonces las iglesias vienen a ser la imagen de la bestia, del Estado, y eso significa entonces van a decir, aquel predicador que está predicando en contra de este sistema, ¿qué va a pasar con él? Entonces él está afectando a aquellos pobres, ¿se acuerdan los pobres? Aquellos que dependen de las asistencias del gobierno, como las llaman, y esto se regresa a los días de José y Faraón. No tenemos nada más, Faraón, están nuestros cuerpos, tómalos por comida. Estos son los pobres, y es por eso que se necesita que las iglesias sean puestas en lugar para volver a la pobreza. Cuando usted permita esto, va a crecer y se va a extender. Y ellos van a decir entonces, si usted no va con nuestra agenda, no importa qué servicio sea, cualquier cosa que sea, usted no va a poder estar fuera del sistema. Y esto es lo que Brett Kavanaugh experimentó en las 2 administraciones anteriores. Bush estuvo 2 términos, Obama tuvo 2, más o menos son hace 16 años, y ahora está él bajo la administración de Trump. Si él es confirmado o no confirmado, el asunto se está trayendo y es tiempo de despertarnos, hermanos. Vamos a orar. Dios no está a punto de cerrar el santuario en el cielo. No están las plagas listas para caer. Este templo en el cielo no está lleno, no va a estar a punto lleno de la gloria de Dios. ¿Y qué va a pasar con nosotros? No permitan que esto sea, que nosotros seamos, esto debe hacernos que nosotros seamos autosostenibles, autosoportables, que no dependamos del gobierno trabajando a través de las iglesias como los tentáculos del pulpo, y si usted no va conforme a esta agenda, usted va a ser cortado y no va a recibir los servicios. ¿Están listos? Oremos.